hacer un reconocimiento al colectivo de jóvenes con Noroña, que sábado a sábado ha estado haciendo aquí este tendedero político, este espacio de información, con notas, con caricaturas, con fotografías, con información para que la gente vea lo que realmente está pasando en el país y haga un voto razonable. Y esta vez el evento tiene mayor fuerza porque a iniciativa de Valfre Vargas se pensó que este tendedero lo íbamos a hacer en el Zócalo, pero hay un evento de jóvenes y no quisimos que se pensara que nos estábamos montando en ese evento o que lo que han estado manipulando, que nosotros estamos detrás de los jóvenes, que no es así. Hay un despertar de los jóvenes a la política, no la política entendida como la participación en partidos políticos, sino la política entendida como la transformación del país, como la conciencia, la lucha para la organización necesaria para poner de pie a un país que está de cabeza. Y un grupo también de jóvenes que trabaja con Valfre se sumó a este esfuerzo que ustedes podrán aquí ver durante algunas horas más. Nosotros vamos a salir pitando a un cierre de campaña de Leti Varela, que por primera vez vamos a ganar la delegación Benito Juárez, que era muy panista y hoy va muy bien nuestra compañera, y mañana vamos a estar con Leticia Quesada en la mañana también allá en Magdalena Contreras. Va muy bien las cosas en el DF. Yo mañana voy a Torreón a apoyar el movimiento porque la campaña de Andrés Manuel va muy bien también. Primero pensaron que no iba a ser candidato, le querían cerrar la puerta del PRD. Luego pensaron que íbamos a ir divididos y tampoco eso se dio. Luego se resolvió muy bien con Marcelo y con el PRD, va toda la izquierda, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, y se burlaban y decían que iba a quedar en un lejano tercer lugar. Y luego fue avanzando Andrés Manuel y quien quedó en un lejano tercer lugar es Josefina Vázquez Mota, que no entusiasma ni a su marido, así es que no veo cómo pueda ganar la presidencia de la República, y ha ido avanzando a tal grado que hoy está Andrés Manuel en la antesala de la presidencia de la República. Estamos a punto de lograr la hazaña de que Andrés Manuel vuelva a ganar la presidencia con el apoyo del pueblo de México. Y la verdad es que están ahí en sus encuestas diciendo que Peña Nieto no se le despeña ni el copete con tanto repudio, que cada vez la gente lo quiere más. Ayer en Veracruz, Puerto, dijo que era la capital del estado. Habráse visto tipo más bruto. O sea, está peor que Vicente Fox, que ya es mucho decir. O sea, francamente, sería una tragedia que Peña Nieto fuera presidente de la República. No va a ser así, no van a poder imponerlo, porque con el voto y la organización de la gente es que vamos a lograr cambiar las cosas, que vamos a impulsar la transformación del país. Y miren, mucha gente está preocupada por el fraude. Claro que van a intentar el fraude, eso es obvio, así ha sido siempre, esa no es ninguna sorpresa. ¿Cómo podemos derrotar al fraude? De varias maneras. Primero, yendo a votar, de manera masiva, que todo el mundo vaya a votar, que no hagan caso de que todos son iguales, no. Hay tres candidatos de la derecha: Josefina Vázquez Mota, que ya dije, no entusiasma ni a su marido; Peña Nieto, que es güero con H, es hueco, vacío, sin contenido; y Cuadri, que es un aborto mostrenco de Bester Gordillo, que me dicen que es fea, yo les digo que no, lo que pasa es que se le refleja el alma en la cara. Entonces, la verdad es que son tres candidatos de la derecha y Andrés Manuel, candidato al movimiento de la transformación del país, del pueblo de México, con compromisos muy claros: empleo bien pagado, con prestaciones para todos, educación para todos, salud para todos, acceso a vivienda, alimentación para todos, que son las cosas básicas que debe tener un pueblo trabajador como el nuestro. Así es que yo creo que una primera manera es yendo a votar de manera masiva, una segunda es que estemos afuera de las casillas, grupos muy grandes, viendo que todo se haga bien, esperando al final, concentrarse a la hora del conteo para ver que cuenten y que peguen el resultado donde la casilla se instaló, tomarle la fotografía y enviarla en internet a donde se está acumulando la información de todas las casillas, además de las actas que vamos a tener, y hacer una gran celebración en las principales plazas públicas la noche del 1 de julio, porque esta vez no les vamos a permitir que nos roben la presidencia.
esta vez vamos a ganar y vamos a hacer que se imponga y se respete el triunfo del pueblo de México en esta importante jornada del 1 de julio. Estamos a 9 días ya de la gran fecha y nunca hemos estado tan cerca de un cambio tan importante en el país, porque Calderón está más débil que nunca, siempre ha estado débil, pero hoy está más débil. Yo una vez me encontré un funcionario del gobierno usurpador y me decía que si no le reconocía algo bueno a Calderón, y le decía, por más que le pienso, no le veo nada bueno, ni una sola cosa. Hoy le veo una cosa buena, que ya se va el 1 de diciembre. Ojalá fuera antes que se vaya, ojalá antes logramos correr. Y a Peña Nieto no pueden imponerlo, ya se les hizo bolas el engrudo. Esas encuestas, les decía ahorita que venía caminando para acá, varias gente saludándome, yo les decía, si hiciera una encuesta a Mitofsky, diría que solo me conoce el 10% de la gente y que el 100% me odia, aunque no me conozca. Eso diría las encuestadoras. Entonces, es pura manipulación. Y la otra cosa que tenemos que combatir es eso de que vote en blanco, no votes, anula tu voto. Quien anula, se anula. Quien vote en blanco, vota por Peña. Quien no participa está facilitando que impongan al candidato del PRI en la presidencia de la República. Así es que hay que convencer a todo el mundo de participar, de votar, de asistir, de vigilar. Es muy importante. Y los jóvenes son un motor fundamental en la transformación del país y están jugando su papel de rebeldía. Deben, inclusive yo creo que se deben poner más radicales que nosotros, deben ir mucho más lejos que nosotros, porque yo he dicho y sostengo, parafraseando a Salvador Allende, que un joven que no es rebelde nació decrépito. Un joven panista es antinatura. Imagínense un joven que diga que admira a Calderón, ese muchacho no está completo, hay que llevarlo a revisar, es evidente que no está bien de sus cabales. Y un priista, un joven priista, ahí se los encargo también, alguien que admira a Peña Nieto, está perdido francamente. Entonces es natural que la juventud vaya por la izquierda y que vaya más allá de nosotros. Vamos no solo a una elección, vamos a un proceso de transformación del país. Va a ser una lucha por poner de pie un país que está de cabeza, y yo termino por ello, invitándolos a luchar. Tenemos que, no va a cambiar nada de arriba, no va a ser un cambio popular, no va a ser un diputado, un senador, un gobernador, un alcalde, un presidente de la República el que cambie las cosas. Es la organización y la lucha del pueblo la única que puede transformar las cosas. Tenemos que hacernos responsables de nuestro destino. No esperemos que alguien haga lo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer, y tenemos que armar un poderosísimo movimiento popular para cambiar las cosas de raíz en nuestro pueblo. Esa es la única manera de garantizar el cambio. Así es que yo las invito a luchar. Si se lucha se puede perder. La vida es incertidumbre, uno nunca sabe el resultado final. Pero si se lucha se puede ganar también. Y si no se lucha, todo está perdido. No hay ninguna posibilidad de que las cosas cambien. Tenemos que ponernos el corazón en su lugar. El pueblo de México es un pueblo bravo, es un pueblo guerrero, es un pueblo de lucha, es un pueblo agachón también, pero ya fueron muchas décadas de agachón. Ahora nos toca las décadas de guerrero, de lucha, de firmeza, de transformación, porque no se aguanta más la situación que vive el país. No, miren, ya iba a terminar, pero no quiero dejar de comentar. Yo dije que Calderón iba a agarrar un perro, lo iba a matar, iba a quemar su cadáver y luego iba a decir que era el Chapo. Me equivoqué, agarró un muchacho y dijo que era el hijo del Chapo. Y dice Calderón que si el Chapo no reconoce a sus hijos, pues él menos. No sabe quiénes son los hijos del Chapo. Y ahí andan fregando a la gente, inventándole que es narco, inventándole que es no sé qué cosas, mientras que los delincuentes más peligrosos gobiernan este país, empezando por Calderón, empezando por García Luna, que deberían estar en la cárcel, los miserables. Así es que tenemos que generar ese proceso de organización y de lucha. Quedan 9 días solamente para usar el arma más importante que tenemos, que es la credencial de elector y la conciencia. Esto es más importante que la credencial de elector. Nosotros vamos por un cambio pacífico. Ellos quisieran que nos desesperáramos, quisieran reprimirnos, quisieran pasar encima del pueblo, pero no se olviden que el número que somos no puede ser que un puñado de canallas puedan más que 110 millones de mexicanos. No puede ser que un puñado de privilegiados puedan más que todo el pueblo organizado. Eso
no va a ser así. Así es que yo estoy convencido de que vamos a ganar, de que vamos a impulsar las grandes transformaciones. No va a ser fácil. El IFE es un árbitro vendido. El Tribunal Electoral son una pandilla de canallas. Los medios de comunicación son terribles. Yo el día que López Dóriga hable bien de mí renuncio a la política, porque ya está claro que estoy bateando para otro lado. Entonces, vamos contra todo eso, pero la fuerza de la organización y participación de la gente es mucho mayor. Tenemos que apostar a eso, a la conciencia, a la organización, a la lucha, a comportarnos como hombres y mujeres libres. En fin, no me alargo más. Recuerden que el miércoles a las 5 de la tarde es el cierre aquí con Andrés Manuel López Obrador. Yo estaré de corazón ahí en ese evento, no voy a estar físicamente, pero ahí estaré de corazón en el Zócalo de la ciudad apoyando a este gran movimiento que va a transformar el país. Así es que, pues muchas gracias por este número que se ha concentrado, muchas gracias por su interés, por su cariño, por su apoyo, y tenemos una cita tempranito el domingo a las 8 de la mañana, no nos vayan a madrugar, para uno que madruga, otro que no se duerme, acuérdense. Entonces tenemos que desde temprano estar muy activos. En la noche del 1 de julio, ahí sí voy a estar, ahí en el Zócalo, con Andrés Manuel, celebrando que ganamos la presidencia de la República. Ahí tenemos una cita muy importante ese día. Así es que pues, reciban un abrazo cariñoso y vamos a salir corriendo al cierre de campaña allá en Benito Juárez, que vamos a ganar Benito Juárez, que siempre lo ha gobernado el PAN, vamos a ganar Miguel Hidalgo, que también la ha gobernado el PAN, y vamos a recuperar Coajimalpa. Así es que esta vez, y vamos a ganar el país, que es lo más importante. Vamos a ganar la presidencia de la República, y con ello, recuerden siempre, con un poderoso movimiento popular. Aunque Andrés Manuel gane, si no hay ese movimiento popular, no vamos a ningún lado. Tenemos que echarle para adelante todos. Tenemos que generar un proceso de rebelión como el que los jóvenes tienen. Lleva a terminar, pero miren, sigo viendo caras jóvenes y decenas de miles de jóvenes tienen aterrado a Televisa. Decenas de miles de jóvenes tienen en jaque al sistema político nacional. Imagínense los millones de hombres y mujeres libres de este país nos ponemos en rebeldía. Hacemos la transformación que tan necesaria es. Dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Nosotros no merecemos a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, y mucho menos merecemos a Enrique Peña Nieto, que es otro tipejo que debería estar en la cárcel. Ese es el lugar donde debería estar toda esa rufla de canallas que desgobiernan, que han saqueado este país, pero no más de eso. El 1 de julio es la cita, y miren, vamos a cambiar este país. La izquierda va a gobernar este país, lo va a hacer, y lo va a hacer apoyada de un poderoso movimiento popular. Así es que estos canallas tienen sus días contados, y si dejamos ir la oportunidad del día 1, de todos modos vamos a cambiar el país, pero nos va a costar más trabajo. Así es que no dejemos ir esta oportunidad. Esta es nuestra gran oportunidad de cambiar las cosas, de empezar a construir una vida digna para todos, que es lo que merecemos, y de parar toda la entrega del saqueo del patrimonio nacional, la simulación, la impunidad, la corrupción, la injusticia, la desigualdad brutal que se vive en nuestro país. Y ya desde hace rato quería acabar y agarro monte, pues me voy emocionando aquí de ver tan buena asistencia. De verdad, de corazón, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por su apoyo y su cariño. Ya lo estamos, estén pendientes, porque el 11 de julio vamos a hacer un llamado importante. El 11 de julio vamos a convocar a una tarea muy grande. Esperamos hacerla con la presidencia de la República en las manos de Andrés Manuel. Pero sea cual sea el resultado, esa tarea a la que vamos a convocar es necesaria, y la vamos a hacer ese próximo miércoles 11 de julio. Reciban un abrazo, compañeros y compañeras. La República, y ha ido avanzando a tal grado que hoy está Andrés Manuel en la antesala de la presidencia de la República. Estamos a punto de lograr la hazaña
de que Andrés Manuel vuelva a ganar la presidencia con el apoyo del pueblo de México. Y la verdad es que están ahí en sus encuestas diciendo que Peña Nieto no se le despeña ni el copete con tanto repudio, que cada vez la gente lo quiere más. Ayer con Valpre se sumó a este esfuerzo que ustedes podrán aquí ver durante algunas horas más. Nosotros vamos a salir pitando a un cierre de campaña de Leti Varela, que por primera vez vamos a ganar la delegación Benito Juárez, que era muy panista y hoy va muy bien nuestra compañera, y mañana vamos a estar con Leticia Quesada en la mañana también allá en Magdalena Contreras. Va muy bien las cosas en el DF. Yo mañana voy a Torreón a apoyar el movimiento, porque la campaña de Andrés Manuel va muy bien también. Primero pensaron que no iba a ser candidato, le querían cerrar la puerta del PRD. Luego pensaron que íbamos a ir divididos y tampoco eso se dio. Luego se resolvió muy bien con Marcelo y con el PRD, va toda la izquierda, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, y se burlaban y decían que iba a quedar en un lejano tercer lugar. Y luego fue avanzando Andrés Manuel y quien quedó en un lejano tercer lugar es Josefina Vázquez Mota, que no entusiasma ni a su marido, así es que no veo cómo pueda ganar la presidencia de la... Hacer un reconocimiento al colectivo de jóvenes con Noroña, que sábado a sábado ha estado haciendo aquí este tendedero político, este espacio de información, con notas, con caricaturas, con fotografías, con información para que la gente vea lo que realmente está pasando en el país y haga un voto razonable. Y esta vez el evento tiene mayor fuerza porque a iniciativa de Valpre Vargas se pensó que este tendedero lo íbamos a hacer en el Zócalo, pero hay un evento de jóvenes y no quisimos que se pensara que nos estábamos montando en ese evento o que lo que han estado manipulando, que nosotros estamos detrás de los jóvenes, que no es así. Hay un despertar de los jóvenes a la política, no la política entendida como la participación en partidos políticos, sino la política entendida como la transformación del país, como la conciencia, la lucha para la organización necesaria para poner de pie a un país que está de cabeza. Y un grupo también de jóvenes que trabajan